Wow, qué buen tiempo hemos disfrutado. A mí me encantaría que por favor le demos un fuerte aplauso a toda la banda, las voces, el equipo de producción. Sí, un fuerte aplauso. ¿Sabes por qué? Porque para nosotros es la fecha más importante. Si tú te consideras un seguidor de Jesús, cristiano, católico, mira, parar nuestras agendas, hacer nuestro mejor esfuerzo y que la banda y los músicos hayan preparado lo mejor de lo mejor para celebrar que un día Jesús nació. Y por eso hoy estamos acá. Para muchos de nosotros llegó en el momento ideal, llegó para cambiarle y darle la vuelta a nuestra vida, a ese momento probablemente oscuro que hemos estado viviendo, que tuvimos viviendo en ese entonces. Y si no ha sido así para ti, probablemente este sea ese momento donde tú decidas dar un paso y acercarte a Jesús. Para nosotros es el motivo y el gran motivo de alegría y de celebración, y por eso estamos de fiesta, ¿ok? Así que muchísimas gracias por estar acá, por haber dicho que sí a la invitación que tu familiar, amigo, alguien del grupo, algún vecino te invitó. De verdad, muchísimas gracias por estar acá, y esperamos de ti, solamente esperamos, o nos gustaría hacia ti más bien, que tú la puedas pasar bien, que sigas disfrutando de este tiempo, que sea un tiempo de ir con o salir con las energías recargadas, con un sentido de esperanza, de propósito, de cerrar el año con todo, junto con nosotros y tus familiares en las 2 siguientes semanas que vienen. Y mira, hoy se trata todo de Navidad, hoy se trata todo del nacimiento de Jesús, y justamente hoy quiero compartir contigo un abordaje de la historia de Jesús que probablemente has visto en series, en películas, en mensajes como hoy, y probablemente sea un poco diferente, un giro diferente en la historia, porque no sé tú, pero yo, ya saben, no dejo de pensar que regularmente, ni un minuto más, que regularmente cuando hablamos de la historia de la Navidad, está rodeado de esto que estamos viendo ahorita, ¿no? Ángeles cantando, ¿ok? Luces, mucho color, mucha alegría. Algunos de ustedes se bañaron hoy, gracias, se bañaron, se peinaron, ¿verdad? Yo vi que varios se plancharon muy bien, otros domingos no tanto. Pero claro, hicimos nuestro mejor esfuerzo, ponemos nuestra mejor sonrisa, el mejor planchado para algunas de ustedes, ¿ok? El mejor perfume. Y quizás regularmente cuando vemos y volteamos a ver el nacimiento de Jesús, la Navidad se presenta romántica. Se presenta romántica, se presenta con sí nuevamente ángeles cantando, todos sonriendo, una noche perfecta, la puesta de la mesa perfecta. El tío ya no hace esos chistes un poco agridulces, y todo corre increíble, y tú dices wow, y de hecho es lo que vemos regularmente en las películas. Pero hay algo que tú y yo sabemos también muy dentro de nosotros, y que esa propuesta o esa oferta de una Navidad romántica, demasiado perfecta, que no lo es, no hace clic, no encaja con nuestras realidades, no encaja con nuestra historia, porque tú sabrás, tú y yo sabemos que nuestra historia regularmente no es así de glamurosa, así de perfecta, para nada. Tiene altos y bajos, y cuando la Navidad se presenta romántica, quizás un poco idealista, puede tener 2 efectos contrarios sobre nuestra vida. Puede tener de manera así interna, no lo vemos venir, pero eso es lo que sucede, y de hecho sucede con las historias de las personas a nuestro alrededor. Cuando tú ves a alguien que parece ser perfecto, perfecta, un matrimonio perfecto, y tú dices, ay, ya, me cansé. No, ya, dejen de poner la cara, ¿ok? Todos tenemos algún lado gris, oscuro, difícil. Y empezamos como a distanciarnos de las personas a nuestro alrededor. Lo mismo pasa con la historia del nacimiento de Jesús, que no es un cuento de hadas, que no es una historia bien maquillada, es una historia de la vida real. Y el efecto que está en juego cuando tú y yo nos acercamos a una narrativa de la Navidad perfecta, que no lo fue, es el siguiente. Uno, esa historia poderosa pierde credibilidad en nosotros. Pierde credibilidad. Tú dices, no puede ser cierto. Ah, sí, claro, Jesús, el bebé y tal, pero si de repente está viendo una serie, hasta el burro se ve bonito, ¿no? O sea, la verdad, ¿no? O sea, todo tan lindo, aunque fue como medio difícil. Pero lo cierto es que pierde credibilidad para nosotros. Y número 2, lo que está en juego es que cuando la historia se presenta demasiado bien adornada, un poco idealista, dejamos de conectarnos con la historia porque decimos, claro, ese era Jesús. ¿Qué vas a ver? El de la vida dura, de la vida difícil.
Mi vida sí es difícil, mi vida no tiene ese glamour y eso lleno de colores y sonrisas. No tiene ese fondo angelical algunos días, lunes en la mañana en mi vida, ¿verdad? O viernes ya en la tarde cuando estás loco por salir, o cuando se presentan esos problemas que regularmente tú y yo tenemos como personas normales. Amigos, la narrativa y la historia de la Navidad para nada es perfecta ni fue perfecta. Por eso era importante llegar acá. De hecho, yo quiero que hagamos un ejercicio. Para los que son de casa, les he prometido cantar casi todo el año. Realmente me lo han pedido en el lobby. No, yo no sé, se me vienen algunas canciones a la mente y bromeo un poco con eso. Pero hoy será la noche, ¿están listos? Pero lo vamos a hacer juntos. Entonces, imagínense esto. De repente tú oyes lo siguiente. Y por favor, canta conmigo Noche de Paz. 1, 2 y 3. Noche de paz, noche de amor. Imagínate que esa además estaban en el tono. Yo quiero que se den un fuerte aplauso, por favor, lo hicieron increíble. Lo hicieron increíble. Muy bien. ¿Por qué los interrumpí? No quería interrumpirlos porque si nos trasladamos de que así se vio la Navidad, imagínate María pariendo sin la epidural, o sea, sin la anestesia. O sea, no cala, no hace sentido ese canto angelical que ustedes hacían y ella pariendo un grito como más o menos yo hice, ¿verdad? No fue perfecta, no había anestesia. Mujeres, madres hoy acá, o personas que han estado cerca de personas que están en dolores de parto, tú dices, no, por supuesto no se acerca esa linda sonrisa y ese cántico. No había anestesia, imagínate nada más. Entonces, al reflexionar sobre la historia de Navidad, vamos a hacer algún acercamiento a diferentes elementos que rodearon la historia de la Navidad que tú y yo hemos visto, hemos escuchado, pero nuevamente no podemos romantizarla de más. Por un lado tenemos a una joven adolescente, según la historia y la cultura judía, entre 12 y 16 años, probablemente un poco más entre 14 y 15 años, que queda embarazada fuera del matrimonio. Si bien en nuestra cultura hoy puede ser un ¿what? ¿Cómo? Y el grito al cielo más fuerte el que yo acabo de pegar, algo que nadie quiere probablemente pasar en su familia. Imagínate en esa cultura, imagínate según su religión. Ese es el contexto, amigos, que rodeó y que rodeaba la llegada de nuestro Rey, de Jesús. Nuevamente, una jovencita quedando embarazada y enfrentando todo un sistema social, religioso, moral. Mírame, se enfrentaba probablemente a ser apedreada hasta su propia muerte. Se distancia de esos cantos angelicales, ese contexto de la llegada de Jesús desde el momento de estar en el vientre de María. Y por otro lado, José, el prometido de ella, porque estaban a punto de y cerca de casarse, que por otro lado dice, ya me chamaquearon, ya pasó algo acá que no me di cuenta en qué momento, ¿verdad? ¿Cómo pasó esto? Eran seres humanos como tú y como yo, ¿ok? Por eso, entonces, ¿cómo pasó esto? ¿En qué momento me quedé dormido, verdad? ¿Cómo, María, me vas a decir esto? Y él, ¿qué hago? ¿Por qué? Porque amaba realmente a María con la profundidad de su corazón, la amaba mucho y dice, si yo la dejo sola, ya sé lo que va a pasar con la sociedad, la van a apedrear, la van a juzgar, la van a señalar, no hay futuro para ella y para ese bebé. Y tuvo que tener una conversación con el ángel, ¿verdad? Y alrededor de esto y entender y decir, ¿sabes qué? Lo creo que hubo una intervención divina y entonces de esa manera quedó embarazada y tomar una decisión difícil. Además de esas dificultades, un poco más adelante, cuando ella ya está embarazada, están en Nazaret y tienen que moverse hasta Belén en el lomo de un burro. A ver, mamás, cerca de los días últimos de nacer tu hijo que está en tu vientre. 140 kilómetros, cerca de 4 o 5 noches dormir así en la intemperie por ahí sobre un tapete. Para muchas de ustedes, en el caso de mi esposa, verdad que en 2 ocasiones, pero ustedes también seguro han visto que ni siquiera la cama ni la mejor almohada que compraste en Amazon, que es la cuarta que compras, te acomodó y te ayudó en el malestar, ¿verdad? Y María
transcurrir 140 kilómetros sobre el lomo de un burro, dormir de esa manera, en el contexto climático que eso pudiese significar. Y por otro lado, tocar puertas para ver si encontraba hospedaje en diferentes lugares, casas, y terminar en un establo rodeado de animales, con un olor. Nuevamente, si has estado cerca de embarazadas y más por ahí, por el séptimo mes, es, uy, mantente lejos, te echaste otra vez ese perfume, ¿puedes quedarte en la sala? ¿Verdad? No aguantan los olores. Y María en ese contexto, allí. Y si nos vamos de otro lado, aquí fue un poco personal, un poco familiar, cómo lidiar con todo esto, un poco personal, fisiológico de María. Si nos vamos a otro enfoque, el enfoque también alrededor de gobierno, de sistema de gobierno, María está dando a luz un rey, amigos. Un rey. En ese contexto, tan solo el rumor de que un nuevo rey iba a nacer, corría peligro la mamá, el bebé, la familia, la tribu de donde ya venían o el pueblo de donde venían. ¿Por qué? Porque había un rey ya allí. Judea ya tenía un rey, Herodes, un rey impuesto por Roma. Y parte de su trabajo es mantener las cosas como son, en su lugar. Parte de su trabajo era que nadie se sublevara o alguien saliera un líder del pueblo, sino que él se mantuviera teniendo el poder sobre el pueblo y teniendo al pueblo, entre comillas, contento, ahí pisoteado, pero a la vez contento, todo en calma, aparente calma. Amigos, tan solo, probablemente ustedes conocen el detalle de la historia, tan solo Herodes sabe de que ese rey nació y su decisión es mandar a matar a los niños menores de 2 años en la región, en la zona, por el miedo de... Es que dicen que nació un rey, un salvador, es ese rey que fue prometido para el pueblo judío por muchos años. Parece que llegó y tan solo la idea lo perturbó muchísimo, dicen los textos de la Biblia. Ahora, ¿por qué se perturbó nuevamente Herodes? Herodes se perturba y se llena de ansiedad, se pone un poco loco, imagínate, manda a matar literalmente a niños menores de 2 años, no importa de qué familia fuera. Él se perturba muchísimo porque quien nació no fue un judío más, un maestro, un rabino, sino que dicen que nació un rey y atentaba totalmente contra su trono, contra su liderazgo. Y quizás tú y yo no entendemos este contexto de monarquía y de reyes y todo eso, pero realmente los textos hablan de que Jesús fue y es nuestro rey. De hecho, me encanta porque más adelante, cuando ya Jesús empieza a enseñar en las sinagogas y a sus seguidores, hay una declaración muy padre que probablemente si no eres seguidor de Jesús, si no vienes a la iglesia regularmente, seguro has escuchado la oración del Padre Nuestro, que Jesús le dice, hey, cuando oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Él hablaba de un reino, dice, tu reino se ha establecido, que tu reino se ha establecido aquí en la tierra como en el cielo. Él hablaba precisamente de eso. Jesús establece su reino al nacer en esta tierra. Ahora, era un reino muy diferente y era algo que Herodes no vio venir. Herodes pensaba que iba a haber una guerra, unas diferencias de reino, porque él tenía un reino que tenía un trono, que tenía un territorio delimitado, que tenía que hacía valerse por la fuerza, por la obligación hacia su pueblo. Y este era un reino muy diferente. Un reino de los corazones, un reino que vino a conquistar corazones, un reino que no respetaba fronteras, un reino que era para todos. Para ti, para mí, para cualquiera de los que están acá en esta sala. Un reino que era para todo, un reino que no tendría fin. Herodes no lo vio venir, no sabía que de eso se trataba el reino de Jesús. Aplicar la ley en el reino de Jesús es amar a todos por igual, es poner la otra mejilla, es extender gracia y misericordia, es ser un agente de paz. En esas cenas que vamos a estar teniendo, en esos convivios que vamos a estar teniendo. Es llevar esperanza a todo pueblo y a toda nación.
es entregarnos paz que el mundo no puede cambiar, no puede entregarnos y no puede, definir o alterar. Es una paz que nace en el corazón, y ese es el reino del cual hablaba las Escrituras, pero Herodes obviamente no lo vio venir. Y yo puedo comprender probablemente la resistencia a la religión, al cristianismo, a la iglesia, que algunos de ustedes pueden tener, o que alguien que tú y yo conozcamos puede tener. Lo puedo comprender. ¿Sabes por qué? Porque históricamente personas que están en el rol que hoy estoy, como pastor de una iglesia o como predicador, como alguien que está entregando un mensaje cada domingo, ha utilizado el mensaje para manipular, para traer manipulación y para salir beneficiado desde el punto de vista económico y forma personal. Ha utilizado este lugar para manipular, incluso para obligar a personas a hacer algo, porque el Señor dice que hagas tal cosa y muévete a hacerlo. Además, noticias que salen alrededor de cosas que suceden en la iglesia o con pastores o líderes de iglesia, que tú dices, no quiero saber nada, de lejito está mejor. Pero yo quiero decirte algo. Ese cristianismo y esa iglesia no representa el cristianismo original del primer siglo, que Jesús mismo modeló e invitó a que lleváramos a todo pueblo, en todo el mundo. Es muy diferente, y de eso vamos a estar hablando. Para mí es difícil imaginar que alguien que tiene un encuentro con el cristianismo real, originario, el cristianismo donde su mensaje nuevamente es amar, es traer esperanza, es ser pacificador, es perdonar, se aleja de la enemistad, del egoísmo entre uno y otros, que hace todo lo posible para que la familia, las personas puedan tener armonía, puedan disfrutar de esperanza, de paz, puedan tener todas oportunidades. Un reino que ama a todos por igual, independientemente que creas o no, o te consideres parte de ese reino. Me cuesta creer que alguien que realmente tiene un encuentro con el cristianismo original se niegue del todo a acercarse a Jesús. El cristianismo original promovía todo eso que tú y yo queremos tener cerca en nuestra vida. El cristianismo original promueve todos esos valores más puros que tú, si eres papá, quieres que tus hijos modelen, o que tú mismo quieres modelar. ¿Cómo estar peleado con esto cuando tenemos un encuentro real con el cristianismo original? Un cristianismo que gobierna en nuestros corazones. Un cristianismo que no tiene fin, sino que hay una transformación de adentro hacia afuera en cada uno de nosotros. Y esa es la invitación de hoy. Gracias, qué bueno que estás acá, y te agradezco que estés acá, porque definitivamente esa es la conversación que queríamos tener. Y ahora quiero leerte, narrarte un poco la historia que tú y yo conocemos, que hemos visto, que hemos escuchado probablemente mucho. Te la vamos a poner en pantalla y yo voy a leerla, pero por favor escúchala y léela conmigo con esta comprensión de un contexto real, vulnerable, oscuro, difícil, peligroso, en el cual Jesús vino a este mundo. Y sepáralo un poco de ese contexto un poco romántico, idealista, porque no lo fue para nada. Ahora quiero leerte lo que uno de los 4 escritores que dejaron documentado la vida, la muerte y la resurrección de Jesús escribieron acerca de él. Quiero leerte lo que escribió Lucas. En el libro de Lucas lo vas a ver en pantalla. En tiempo de Herodes, rey de Judea, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. Más de 2000 años, y esto es una verdad, es algo que está presente en pueblos y naciones de todo el mundo. Te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. Un poco, si hubiese sido regia, ¿qué onda con este ángel? ¿Qué onda con esto que me está pasando? ¿Por qué a mí? No entiendo, ¿verdad? O sea, había miedo, había incertidumbre de esa conversación que estaba teniendo. Continuamos. No tengas miedo, María, Dios ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Su reino no tendrá fin.
María, Tiberio, Herodes, el César, los hombres más fuertes y los nombres más resonados que tú puedas conocer o conocerás ahí inmediatamente, serán pie de página cuando se narre la historia del bebé que tienes en tu vientre. Serán así de pequeño, porque su reino no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel la dejó. Por aquellos días Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el Imperio Romano. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. En ese momento es cuando te digo que María tuvo la conversación. ¿Es neta, José? Estamos en Nazaret, a Belén, ¿sabe dónde queda? Pásame el GPS, mijo. 140 kilómetros. ¿En el lomo de un burro? No. Si estarías tú embarazado no dirías eso, ¿verdad? Yo creo que si hubiese sido latina hubiese dicho eso, ¿verdad? A ver tú, hazlo tú, ¿no? Esto ocurrió y esto sucedió en ese contexto. Y continuamos. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta y mientras estaba allí se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz su hijo primogénito. Y aquí Lucas no se mete en más detalles y continúa, dice, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias, que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Y mírame, al sol de hoy, al día de hoy, cuando tú y yo nos acercamos, investigamos, somos curiosos a Jesús a través de los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y permitimos que ese mensaje y esas buenas noticias lleguen a nosotros, definitivamente llena de alegría nuestra vida, llena de transformación positiva nuestra vida, nuestras realidades. Si tú y yo tenemos un encuentro con ese cristianismo real, originario, eso debe pasar en nuestras vidas y en la gente a nuestro alrededor. Motivo de alegría, felicidad. Y continuamos. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y para todos los que estaban en ese contexto, en ese momento, Cristo significaba el ungido de Dios. La promesa de ese rey, de ese máximo rey que había de venir, que después de 1000 años de la promesa que Dios le dio a David, de que de su descendencia venía ese máximo rey, se estaba cumpliendo en ese momento. Él era el ungido de Dios. Ese rey que venía bendecido de parte del Padre Celestial para transformar nuestra vida y nuestro mundo. Y esas son, amigos, las buenas noticias. Las buenas noticias que debemos celebrar en esta temporada de Navidad. Se trata de Jesús, se trata de Emmanuel, Dios con nosotros, de un Padre Celestial que decidió enviar a su Hijo y ese Dios que decidió tomar forma de hombre para acercarse a ti y acercarse a mí, para que eventualmente entregara su vida en la cruz por tus pecados, por los míos, y traer salvación, vida eterna, paz, esperanza. Un rey que llegó a nuestra tierra y a nuestra historia y que trae una invitación que es sígueme, sígueme, sigue lo que dejé escrito, sigue como la forma en que yo viví, sígueme y ahí encontrarás la vida abundante y lo mejor para ti y para tu familia. Sígueme y experimentarás una transformación que inicia de adentro hasta que golpea y se muestra de todas las maneras en tu forma de vivir, de reaccionar, de reflexionar, de amar, de criar, de trabajar. Una vez que dices sí, ese mensaje y esa historia y esa guía de Dios cambiará toda, pero toda nuestra vida.
Es un rey que no te viene a dar una instrucción de obligación a tienes que seguirme, sino que te dice, sígueme. Mi propósito, mis planes son los mejores que tú podrás, quizás no alcanzas a imaginar. Y eso es lo que yo tengo para ti. Esas son las buenas noticias. Y realmente por eso luces, por eso color, por eso felicidad, por eso la Navidad. Acompáñame a orar. Dios, te damos gracias. Gracias porque hoy podemos reflexionar sobre ese evento que cambió nuestro mundo, nuestra vida. Y podemos reflexionar sobre esta verdad. No es un cuento de hadas, no fue un contexto perfecto, sino que fue real, fue tan vulnerable, tan difícil, experimentó tantos retos como nuestra propia vida. Gracias porque incluso antes de tu nacimiento y en el momento después de tu nacimiento, puedes ser empático con las realidades duras y difíciles que podemos experimentar. Tú conoces nuestro corazón, tú viviste en este mundo y enfrentaste diferentes retos. Fuiste valiente hasta el final y lo entregaste todo en la cruz para traer salvación, paz, sanidad, esperanza, restauración. Para que nuevamente hoy podamos tener una conversación con nuestro Padre Celestial gracias a tu sacrificio. Gracias por la cruz, gracias por tu amor, gracias por haber nacido. Gracias por dar lo más difícil de tu parte y nosotros tener de nuestro lado la decisión más ligera, que es decir sí a una invitación que nos estás haciendo el día de hoy. Ayúdanos a mantener esto presente en las siguientes semanas, días de celebración y que nosotros seamos portadores de ese mensaje a donde vayamos. En el nombre de Jesús.